procesos internos celulares de los microorganismos. En el caso anterior tratamos los términos a nivel básicamente de la pared celular, ¿no es cierto? En este caso ya hay otros que van a actuar a nivel intracelular, como estamos mencionando en la diapositiva. Y el grupo que debemos referir hoy día corresponde a estos quimioterapias como las sulfas, los disulfuranos, los macrólidos, los aminoglucosos, la ciclina, quinolona, nicol, hay otros más, por ejemplo la glicosamina, que no se usan mucho, por eso es que a lo mejor porque no han sido considerados en la temática. Recordemos que también aparte de los antimicrobianos que lo usamos preferentemente contra las bacterias, hay también antivirales, hay antiprotozoarios, antiparasitarios, antifúngicos, que son otras temáticas. Me parece que ahora va a tratar en parte de todo no va a ser términos, ¿no? Semana que viene. Antituberculosos. Bueno, creo que comentábamos en la sesión anterior que el uso realmente sistemático de los antimicrobianos ocurrió en el siglo pasado, por los años 30, fue inaugurado por la sulfa. Las sulfas tienen como patrocinador, digamos, primigenio un gran microbiólogo médico, obviamente, Dormac, que fue el que logró sistematizar el uso de estos preparados que originalmente se utilizaban como pigmentos, como colorantes en la artesanía, y obviamente él observó que cuando se aplicaban estos colorantes en sustancias como el agua de la lluvia, que tiene cantidad de bacterias, encontraba que estos microorganismos se coloreaban también, ¿sí? Básicamente estuvo viendo qué tanto coloreaba, aparte que coloreaba telas, por ejemplo, papel, qué tanto coloreaba a las estructuras microscópicas que se veían en los procesos antiguos de muestras, especialmente de agua de lluvia, donde y observó que sí se coloreaban y podía distinguirse incluso las estructuras internas, porque antes veía las bacterias como una esfera o semiesfera que por ahí incluso parecía que tenía estructuras internas, y él intentó ver esas estructuras internas coloreando. Pero si bien es cierto, se coloreaban algunas estructuras, se comenzó a notar que había una estructura interna que después se llamó núcleo, no recuerdo, lisosomas, etcétera, encontró que estos gérmenes quedaban paralizados y algunos incluso se lisaban. Así que él dedujo que algo tenía que ver esta sustancia en la afectación de los microorganismos. Y esto siguió procesándose hasta que se originaron las famosas sulfas. Estas sulfas se logró comprobar que, como señaló acá, tienen una acción útil en la quimioterapia antimicrobiana, pero son bacteriostáticos, no son bactericidas, ¿no? Pero recuerden, ya hemos mencionado que no es necesario que haya una acción bactericida imprescindible, ya que lo que cura al paciente, lo que tiene el rol más protagónico en la recuperación y en la sanación del paciente son sus defensas propias, su inmunocompetencia. Los antimicrobianos complementan, ayudan, colaboran en el proceso curativo, pero no son protagonistas principales. Este es el famoso colorante original, para-aminobenzoico. Y tiene una similitud, vamos a llamarlo, con el ácido para-aminobenzoico, que es fundamental para la producción, la síntesis de ácido fólico, que es vital para todas las bacterias, para los microorganismos y para nuestro organismo. Y su mecanismo de acción, como van a ver más después, está distinto. Entonces, ya recuerden eso que lo vamos a mencionar sobre el mecanismo de acción de la sulfa, que viene la síntesis de la sulfa. Muy bien, entonces, estas sulfas en su inicio fueron muy usadas, de verdad, y fueron importantísimos en la recuperación de los pacientes infectados. Pero luego fueron superadas por otros, particularmente por las penicilinas. De tal modo que ahora algunos de otros se reserva todavía para uso clínico. Y ahí vamos a señalar
características. Hay algunas que son absorbibles, por ejemplo, por la vía oral, donde se destaca el famoso sulfato metotrexator. El sulfato metotrexator tiene actividad como sulfa per se, pero también en combinación con otro quimioterápico que ha sido muy popular, el famoso trimetoprim, constituyendo el cotrimoxazol, que deben conocer ustedes. Son muchísimos, especialmente para procesos gastrointestinales, diarreicos, por ejemplo. Ya ahora se usa un poco menos. Entonces, se clasificaron de acción rápida, como estoy acá, el sulfoxazol, que son intermedias como el sulfoxazol, y de son prolongadas como la sulfadoxina y la sulfadimetoxina. Pero también se encontraron que había sulfas que eran solamente para acción tópica, no eran absorbibles, no se podían aplicar por bien ni siquiera para enterar. Y ahí entonces se usaron en especialidades como la oftalmología, en las famosas conjuntivitis bacterianas, antes se usaban muchísimo preparados a base de sulfas, donde estaba la sulfacetamida. Y otro preparado que jugó un rol fundamental asociando una sulfa con plata, por eso se llama argéntica. Argentum es plata en latín. Argentina, por si acaso, se llama así como un país porque está, digamos, en el río de la Plata, por eso es Argentina. Bueno, entonces las sulfas ya son argénticas, que son muchísimos, y hasta posiblemente se utilizan en las quemaduras, pero tratamiento tópico, acción local. El mecanismo de acción ahí está. Interfiere con la síntesis de esta enzima, la dihidroperoato sintasa, dicen algunos. Otros originalmente mencionan sintetasa. Pero miren cómo casi digo una grosería, pues, digamos la taradez de algunos individuos que están con el mundo contaminado, el mundo mental está contaminado por el asunto de género y sexual y discriminaciones de este tipo. Entonces ellos cuestionaban el nombre de las enzimas de la sintetasa, porque decían, a lo mejor la gente lo va a confundir con cierta morbosidad con las tetas. No, que no se llama sintetasa porque eso suena grosero, que se llame sintasa. Entonces va a encontrar sintasa en algunos textos, otros sintetasa, no lo correcto realmente es sintetasa, de síntesis, no de teta ni de taza. Bueno, entonces inhibe la acción de esta enzima y por lo tanto este proceso que termina en el ácido tetrahidrofólico, que es el precursor directo del ácido fólico, ya no se siente. Aquí estoy llamando la atención también la presencia del trimetoprim, el filtro quimioterápico que les digo que se acostumbra a unir a sulfametoxazol para constituir el cotrimoxazol, el bacterin, cetrin, por ejemplo, y el hidrofólico reductasa. Entonces, este es un mecanismo de acción secuencial de este preparado combinado. Sí, pero primero pide permiso antes de garantizar lo que te es muy urgencia. Ya. Bueno, entonces, cuando usamos el cotrimoxazol, hay un doble mecanismo de acción, por eso lo hace más eficaz, más potente el cotrimoxazol que la sulfa per se y el trimetoprim per se. Entonces, una actúa acá y la otra acá. Eso lo hace muy activo. Ese es el mecanismo de acción de las sulfas en general. Ahí están los datos farmacocinéticos e incluso la toxicidad. Este detalle es importante. Miren, cuando se administra una sulfa por cualquier vía que sea, alcanza una concentración renal en los fluidos renales 50 veces superior a lo que se encuentra en el plasma. Ese detalle fue importantísimo para usarlo especialmente en las infecciones urinarias. Y sí, pues en su tiempo fue probablemente la terapia más usada en las infecciones urinarias. Pero por cierta limitación de la actividad de los bactericidas y no de bacteriostática, las infecciones urinarias se clasifican en dos tipos, las bajas, la cistitis por ejemplo, y las altas, que la pielonefritis, la más importante, que es una muy severa sistémica. Ahí no se usan los preparados que se utilizan de bactericidas por su severidad. Bueno, entonces se concentra mucho más en el tejido renal y en los fluidos renales, 50 veces la nivel de carga mental. Algunos, por ejemplo, pasan por la leche materna y esto es peligrosísimo porque particularmente en los lactantes, los recién nacidos, es tóxico y lleva a una situación muy seria que es el carnicero, ya lo van a ver ustedes, este proceso es común en niños tóxico porque se
nacen por ejemplo con bilirrubinemia de recién nacido, así en este cuadro neurológico muy grave. La toxicidad, entonces, fundamentalmente gastrointestinal, pues, o sea, barre la flora bacteriana, pero también puede haber una hepatotoxicidad que se puede notar a veces. También puede deprimir la médula ósea, etcétera, etcétera, ¿no? Esto se relaciona a la hemólisis a pacientes que tienen déficit de glucosa sin fosfato deshidrogenasa, que no son todos los seres humanos, algunos no. Ahí hay hemólisis. Hipersensibilidad varias, ¿no? Entonces incluso puede haber anafilaxia. Y esto, por favor, me interesa remarcar. La vía tópica en todos los medicamentos, ya creo que les he señalado, es muy sensibilizante, y particularmente con la azúcar. Así que las sulfas ideales, salvo las que hemos señalado que no tienen preparación sistémica, la sulfacetamida para los traumatológicos y la que tiene agregado de plata, se usan todavía para quemadura, pero las demás no deben aplicarse tópicamente en la piel, porque podría provocar una alergia severísima después. Y repito, ese principio de cautela debe tomarse en cuenta para todos los antimicrobianos. Si tienen opción de para usar solo algunos que tienen solo presentación tópica, no hay problema. ¿No? Esos no están relacionados generalmente a esta sensibilidad. Bueno, los usos actuales son pocos. Hay chancroides. Chancroides es una ITS muy antigua y muy rara que responde bien al cotimonazol. El uso tópico en quemadura, como hemos señalado. Y esto, miren, que es una particularidad muy especial, la profilaxis y la infección urinaria. Hay pacientes, particularmente mujeres, que están frecuentemente haciendo infecciones urinarias. No son niñas. Y esto, debo comentar, por favor, que tiene que ver no necesariamente con un déficit inmunológico o una particularidad, digamos, propia de esta paciente, sino en la mayor parte de casos se ha demostrado que es por la alteración de la flora vulvovaginal, de las condiciones del ecosistema vulvovaginal. Y particularmente por esta pésima idea de que hay que higienizar los genitales. Esa es una aberración conceptual y que lo tienen de manera obsesiva algunas personas, especialmente mujeres, que estiman que sus genitales están prácticamente expuestos a infecciones a cualquier momento y en cualquier condición. Es absolutamente falso, por favor. Que no te vayas a la piscina, ¿cierto? Que no te sientes en cualquier sanitario, ¿sí? Y que tienes que apenas miccionas, lavarte los genitales, si hace defecaciones con más razón. Pues tranquilo, ustedes luego de defecar se lava la región anal, nadie, ¿no? Pero los filipinos sí lo hacen de manera cotidiana. Es cierto que esa zona, la zona perineal en la mujer, en el hombre también es tremendamente contaminada, eso es obvio, natural. Vamos a ver qué matar. Estos son un par de naves. Aquí está la región anal. ¿A dónde vino más arriba? Himenal, lumbar, como la misma, la menor es acá, la mayor es por acá, clítoris es por aquí. Y aquí está la uretra, el orificio por donde sale la orina. Entonces, particularmente por la presencia de millones de gente que salen con las deposiciones, esta es tremendamente contaminada. Eso es obvio, es natural, por favor, no es castigo divino. ¿Sí? Es natural. Y están invadiendo también de manera inevitable toda la zona exterior, por todo lado, un hecho, y obviamente los genitales de la mujer y del hombre también. Están permanentemente ingresando por aquí. Pero por fortuna nuestra biología, nuestra evolución nos ha dotado de mecanismos de defensa, pues, y existe, particularmente en la mujer, el famoso ecosistema vulvovaginal. El ecosistema vulvovaginal está compuesto por dos factores: el pH
y la flora vaginal. Estas dos condiciones de pH, que es ácido y que limita el crecimiento y la multiplicación bacteriana, y el ecosistema vulvovaginal, que tiene una diversidad de gérmenes que están, escúchenme bien por favor, normales, es normal que vivan ahí, no están infectando nada, los gérmenes viven en su casa, aquí, particularmente en los genitales externos. Ahí hay un hongo, por ejemplo, la Candida albicans, que algunos desubicados apenas encuentran Candida albicans en algunas mujeres, le dan tratamiento antimicótico. Y para colmo, de la manera más torpe, le dicen, ¿sabes qué? Hay hongos ahí en tu vagina, en tu vulva, te voy a dar este tratamiento, pero me le das también a tu pareja. ¿Qué mensaje le están dando a la paciente cuando le dicen que debe tratar a su pareja? Que ha habido una infección en la que ha participado su pareja. Y obviamente viene la idea de la infidelidad. Y se arma un tremendo zafarrancho de esa pareja. Eso es una cuestión, pero de lo más torpe que ocurre en el mundo médico. E incluso ginecólogos dan ese tipo de recomendaciones, pero aberrantes, generando un problema incluso ya personal y familiar, ¿no es cierto? Pero no, por favor, entonces la Candida albicans vive normalmente ahí, igual nuestro intestino también, por ejemplo. En la boca incluso tenemos. Bueno, entonces tenemos otros Gardnerella, Modilungus, Mycoplasma, Lactobacillus, cantidad de gérmenes. Estos gérmenes compiten con estos miserables que están invadiendo por acá y los erradican complementariamente con el pH. Esta es una defensa extraordinaria que no permite que ocurran las infecciones en condiciones, digamos, naturales. ¿Y qué ocurre cuando se lavan? Pues eliminan esta flora y peor aún ahí, escúchenme por favor, peor aún ahí, ¿qué rol tiene el jabón? Patológico, patogénico. ¿Por qué? Porque el jabón, ¿qué hace? Saponifica todas las grasas, especialmente la cutánea, y hace una especie de una sopa con las bacterias que hay y la erradica. Eso es útil para nuestra higiene cotidiana. Pero es absolutamente beneficioso. Cuando la gente se baña obsesivamente, por ejemplo, más de una vez al día o peor aún todos los días, está demostrado lo que tienen más problemas dermatológicos. Porque esa grasita cutánea que tenemos, ¿qué creen que es una basura? ¿Creen que el organismo se equivocó? ¿O creen en Dios los castigó poniendo grasita cutánea con la flora cutánea? ¿Fue un castigo divino? No, jóvenes, es parte de los mecanismos de defensa de la piel. Entonces cuando nos bañamos y nos activamos el jabón obsesivamente se produce dermatosis y se quita toda esa barrera protectora. Y obviamente eso ocurre acá también. Entonces la que para con su jaboncillo, especialmente la que para viendo en bobada en la televisión, que es un jabón íntimo, que hay un jabón con avena, con sulfuroso, el jabón con no sé qué, ventaja, con qué sustancias milagrosas, ay, por mi madre. Muy bien que sigan con las ilusiones por tortas. Buenas tardes. Por favor, el jabón es aberrante aquí. Algunos dicen, no, me huele medio feo. Aparte, dicen, se llama partes. No se llama vulva, no se llama genitales externos, se llama partes. Mi cosita. Somos más hipócritas. Mi cosita, mi piquito, mi pajarito. Ay, bueno, entonces, ese es el rol negativo en este caso del jabón. Incluso miren la agüita, porque uno dice, no, que sea échate agüita nomás. Hay un efecto que se me ha ocurrido llamar el efecto película. Imagínense una lámina de vidrio que se utiliza como portaobjetos en el laboratorio. ¿Sí?
está sequita, limpia, ustedes dejan caer una gota de tinta roja por ejemplo líquida o sangre, ¿qué ocurre? Se queda como una semiluna, ¿no? ¿No es cierto? Con un límite definido. ¿Qué pasa si previamente ustedes a esto, a esta laminita, le han aplicado agua, lo han mojado? Está con película de agua, por eso digo yo, el efecto película. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre si suelta la gotita de sangre o de tinta roja líquida? ¿Se queda así como una semiluna? No, pues difunde en todas direcciones. ¿Cierto o no es cierto? Eso ocurre en los genitales, pues los que se echan esa agüita. Entonces, todo ha estado en paz aquí, en paz. Se echaron la agüita, mojaron toda esta área y los gérmenes, ¿qué más quieren? Pues su principal vehículo es la humedad. Difunden extraordinariamente hacia todas las demás zonas, digamos, donde han estado originando. Así que incluso el echarse la agüita también es pésimo. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay que bañarse. Sí, pero hay que hacerlo realmente sin provocar daño. ¿Por qué tienen que aplicarse agua jabonosa en los genitales? Algunas se abren la vulva y se echan agua jabonosa. Antiguamente, incluso la ginecología, nuestra medicina ha cometido errores brutales toda la vida. Los ginecólogos antiguos, a cada mujer que ya tenía vida sexual activa, le prescribían obligadamente una bombilla, no sé si habrán visto sus abuelas o alguna vez sus madres, una bombilla de jeve con una cánula grande, para que se apliquen lavados periódicamente de agua jabonosa interior, a nivel vaginal ya. Eso hacía la ginecología, pero con una torpeza pero mayúscula. Por fortuna ahora ya no se usa mucho, porque hay algunos sitios, especialmente en las zonas rurales, donde siguen aplicando esta práctica. Entonces, por favor, he hecho todo esta, digamos, este análisis para que ustedes se dan cuenta, ¿es la persona muy inteligente para reducir todo esto? No, pues simplemente información básica y conocer los procesos naturales. Nada más, por favor, ¿qué genio es aquel que ha encontrado esto? No. Y para que vean que en la mayor parte de casos actuamos torpemente, sin análisis, sin haber pensado en las consecuencias de nuestros procesos, de nuestros procedimientos. Entonces, por favor, esa gente que para permanentemente haciendo higienes y las que hacen ahora las madrecitas modernas, ¿no? Compran toneladas, creo yo, de toallitas higiénicas, ¿no? Y estoy seguro cuando ustedes comienzan a tener problemas van a comprar sus toallitas higiénicas, ahora sí que sea muy chico y comprar toallitas higiénicas para la bebida, para pasarle sus partes. Ya lo están condenando esa pobre criatura social de este tipo de problemas. Entonces, particularmente las mujeres hacen infecciones urinarias a repetición porque se alteró la flora local y los gérmenes patogénicos son los más oportunistas que existen. Así que sufren mucho de infecciones urinarias. Pues obviamente el médico contribuye con otra serie de torpezas, utilizando, por ejemplo, antibióticos potentísimos de alto espectro cuando puede usar algunos solamente de espectro reducido, habiendo identificado el germen. Contribuimos a que eso se empeore. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso, por favor. ¿Sí? Estos pacientes que tienen procesos infecciosos urinarios a repetición se benefician con una terapia que se llama supresiva, donde esto preparado como las urnas, particularmente el cotrimoxazol, será, fíjense, se cura el cuadro agudo y se le da una dosis diaria, ya no la dosis común de 2 veces al día por 7, 10 días, 15 días, sino dosis diaria por 6 meses, y se ha demostrado que de esa manera disminuye, no se anula necesariamente, disminuye la frecuencia y la severidad de las infecciones que antes hacía a repetición. Ese es el tratamiento profiláctico. Bueno, también se usa la toxoplasmosis, también azólico para uso oftálmico, etcétera, etcétera. El cotrimoxazol es esta asociación, repito, esta sulfa de acción intermedia,
más centímetro primo. El mecanismo ya lo hemos dicho, siempre está en una proporción de 5 por 1. 5 veces en miligramos por se sinergizan totalmente por su doble el mecanismo de acción en dos sitios, ¿no es cierto? La síntesis de la acción se administra cada 2 horas, digamos, los sulfatos comunes cada 4 o 6 horas. Y tiene una particularidad. Tiene uno de los pocos antimicrobianos que llegan a la próstata y curan sus infecciones es el cotrimoxazol. El resto, jóvenes, a pesar de que el cultivo del antibiograma diga que son útiles, a lo mejor las quinolonas, a lo mejor los aminoglucósidos, por favor, no se deben usar porque no llegan a la próstata. ¿Sí? En cambio esto sí, por favor, es algo muy necesario tener en cuenta. Ahí están sus usos, ¿verdad? Sí, pues. También aquí está, les dije, usar para la profilaxis de las infecciones urinarias, las prostatitis. Se usan infecciones gastroentéricas como todavía la tifoidea, la shiglosis, la titis media en niños, en adultos, y esto también. Los pacientitos que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o procesos infecciosos crónicos respiratorios, bronquitis crónica, por ejemplo, responden muy bien, miren, al cotrimoxazol en las exacerbaciones, que están periódicamente teniendo tos con expectoración francamente purulenta, verde, amarilla, cuadro agudo, mejoran muy bien con los preparados tipo cotrimoxazol. Para el neumocistis carini, que es una infección bronco-pulmonar que afecta mucho a los pacientes, considera el mejor fármaco del cotrimoxazol, incluso para la malaria como tratamiento complementario. Otro grupo de antimicrobianos de este tipo son los nitrofuranos. Los nitrofuranos son muy especiales, casi como que se usan para una sola infección cada uno, para un solo tipo de infección cada uno. El mecanismo de acción sigue siendo desconocido, en verdad. Parece que fue en sistemas enzimáticos que tienen que ver con los procesos oxidativos. A propósito, la oxidación, sabemos nosotros, en la actualidad es uno de los mecanismos más importantes para diversas patologías e incluso para la muerte del ser humano. En verdad se sabe que nosotros no morimos porque en la vida nos hemos oxidado, nos estamos oxidando cotidianamente, nosotros nos oxidamos a cada momento y cada vez más. ¿Por qué? Porque utilizamos el oxígeno, pues. Somos oxígeno dependientes y eso no es tan maravilloso, nos produce oxidación de procesos internos y acumula radicales libres, peróxido, superóxido, que son tremendamente lesivos para nuestras células. Nuestro organismo produce agua oxigenada, por si acaso, peróxido de hidrógeno, sintetiza pequeñísima cantidad, y la agua oxigenada destruye los fluidos internos. Entonces la oxidación es algo que nos acompaña y que pues, probablemente es una de las causas que morimos, porque estudian el mecanismo de la muerte, postulan de que el mecanismo por el cual nos morimos es la oxidación. Entonces los radicales libres han tomado un auge actual notablemente porque hay sustancias que se han demostrado que tienen actividad antioxidante y ha habido un boom de los antioxidantes y sigue usándose desafortunadamente de manera tramposa como grandes recursos para no envejecer. Ustedes van a ver, y seguro que están viendo, que hay un discurso por ahí que es tremendamente, digamos, difundido, que dice que hay que usar antioxidantes pues, para preservar nuestra salud y posiblemente para no envejecer, y algunos hasta podrían ser pensar que no vamos a morir si usamos antioxidantes. Tremendo contrabando. Es así, es así. Es cierto, los antioxidantes ayudan a los procesos celulares, pero no sirven como tratamiento cuando ya hay un proceso oxidativo establecido. Esto, por favor, fíjense, es importantísimo. Ojalá lo logre convencer a ustedes. Es el mismo fenómeno que ocurre con las vitaminas. ¿Quién de ustedes no sabe que muchos se recomiendan vitaminas para tratar enfermedades? Hay ahora incluso una práctica aberrante médica que está indicando a algunos pacientes que si se inyectan cotidianamente dosis altas de vitamina C, por ejemplo, un gramo endovenoso lentamente, van a rejuvenecer, no van a morirse, se van a recuperar muy bien de todos los procesos y obviamente se explotan miserablemente con fines comerciales. Jovencitos, las vitaminas tienen un rol funcional incuestionable. ¿Quién lo sabe, por favor? Que las vitaminas funcionan o participan en casi todas las funciones biológicas. O sea, tienen un rol que nadie lo puede cuestionar, fundamentales en los aspectos
efectos fisiológicos, nutricionales particularmente. Pero el hecho, por ejemplo, que yo sepa que la vitamina A es fundamental para la función visual, ¿me puede justificar que diga yo? Entonces, hay que usar dosis terapéuticas, no nutritivas ni nutricionales, dosis terapéuticas, dice, para ver mejor. ¿Ah? Si yo tomo vitamina C que participa en los antiinfecciosos, ¿no me voy a infectar? ¿Sí? Si yo tomo vitamina B, que es fundamental para la síntesis proteica, mis músculos se van a deteriorar. Y si tengo músculos endebles por ahí, los voy a rejuvenecer. Los que estamos cochacas como yo, que tienen los huesos ya casi calcificados, caramba, vamos a usar vitamina D para que se fortalezcan mis huesos. ¿Se han tragado ese cuento? ¿Pueden tragarse ese cuento ustedes? No, pues, por favor, no confundamos dosis, el uso funcional, terapéutico, perdón, el uso funcional digamos nutricional con el uso versus acá terapéutico, uso terapéutico. Este es el contrabando, el uso terapéutico. No estoy diciendo tampoco que las vitaminas no pueden servir para un proceso terapéutico. Claro que sí, pero ¿cuándo? En las enfermedades carenciales, pues. Si yo tengo un paciente que ya no existen en la fecha, por si acaso en la actualidad, que deja de ingerir vitamina C, hace o no hace una enfermedad que se llama escorbuto, que mataba muchísimo en la Edad Media, los viajes interoceánicos de la conquista, por ejemplo, de los españoles, de los portugueses, bueno, se morían los marineros porque estaban meses y años en el mar, podían tomar sus cítricos, ¿no? Entonces hacían el escorbuto y los mataban. Entonces, como yo sé que esa enfermedad es por déficit de vitamina C, más bien dicho, ausencia, entonces lo puedo manejar con vitamina C o no. Ahí sí, pues, enfermedad carencial. Si no ingieren productos cárnicos como fuente de vitamina B, hacen otra enfermedad que se llama beriberi, lo van a leer ustedes, también es cada vez más rara, beriberi. Entonces uso vitamina del complejo B y lo voy a curar a este paciente porque está con déficit de vitamina del complejo B. Pero ahorita hay un contrabando de los más miserables donde a todo el mundo le aplican preparados con complejo B, especialmente cuando tienen dolores, por ejemplo, por decirles, neuropático o neurítico, por ejemplo, lumbago, lumbalgias, las hernias discales, todos los médicos le aplican famoso neurobión, no sé cuánto. Qué increíble, porque este dolor que estoy yo teniendo porque mi nervio ciático está lacerado por la presión constante de mis vértebras que se han distorsionado, es una lesión traumática, es carencial, y por lo tanto el complejo B me va a ayudar. Por favor, vayan dándose cuenta, jóvenes, y se darán cuenta que yo enfatizo muchísimo en esto, porque no quisiera que ustedes sean de la manada de torpes que hay ahora en la medicina. El rebaño de torpes, de gente sin criterio, que aplica un medicamento solamente porque el laboratorio le dice que hay que usarlo. Razonemos así, pues, razonemos como médicos, siquiera como gente medianamente inteligente. Entonces, por favor, ubiquémonos. Bueno, entonces, estos preparados como los nitrofuratos participan obviamente regulando posiblemente procesos oxidativos a nivel de la bacteria, por eso es que tienen actividad antimicrobiana o antibacteriana. Esto que les estoy comentando debería tratarse en un curso de terapéutica, farmacología 2, que hay en otras, pero no tenemos, ¿no? Bueno, entonces tenemos nitrofuratoína, nitrofurazón y furazolidona, las tres nitrofuratos que existen y que se manejan todavía en la actualidad. La furazolidona tiene la particularidad que se usa exclusivamente para infecciones gastrointestinales, para ninguna otra infección.
especialmente la que son producidas por Escherichia coli, Salmonella, Shigella, el cólera, la Giardia lambda, que es un parásito, también se maneja muy bien con curas oligos. Pero repito, solamente para esas infecciones intestinales, gastrointestinales. La nitrofurazona, el otro, nitrofurano, es solamente para uso tópico, bactericida tópico. Entonces, cuando tenemos una infección pustulenta, purulenta, con pus, infección bacteriana en la piel, es un excelente fármaco ahí. Y es uno de los pocos que todavía se sigue usando por vía tópica. ¿Sí? Esto, por si acaso, es potencial mutagénico, carcinogénico y teratogénico. Sí es cierto, pero eso se hace experimentalmente cuando se da por vía sistémica, en animales de experimentación. Y hay que saberlo, como dicen algunos, por un si acaso. ¿Sí? Muy bien. Ahora, otro grupo de antimicrobianos son los macrólidos. Los macrólidos se derivan originalmente, históricamente, igual que la penicilina, de un hongo. Pero la penicilina puede ser Penicillium notatum. Esto se deriva de Streptomyces erythraeus. Y ahí viene, por ejemplo, la eritromicina, que es uno de los representantes. Por lo tanto, si se deriva de un hongo, ¿qué nombre le corresponde? Un organismo vivo, un antimicrobiano. Deriva de un organismo vivo. ¿Viste lo que pasaba? Antibiótico, acá estamos tratando de infecciones por streptomyces, no, antibiótico. No es un antimicrobiano nomás, sino que particularmente es un antibiótico. Su mecanismo de acción está ahí, inhibe la síntesis proteica, marcando el nivel de la subunidad 50S, ¿no? Y tiene una particularidad que dice, dependiendo de la dosis y del germen, puede comportarse como bactericida o bactericida. Por ejemplo, para la clamidia, que es un germen muy agresivo, muy frecuente en las infecciones, especialmente ginecológicas y de transmisión sexual, es bactericida. Pero en otros términos, es bacteriostático. Ahí está la clasificación. La eritromicina original tenía 14 átomos, luego hemos ido aumentando ese átomo por ahí, seguimos produciendo más de estos antimicrobianos con el transcurso del tiempo. La eritromicina muy poco se usa, no porque sea ineficaz, sino porque esto lo han superado. Por ejemplo, la citromicina ahorita es el macrólido de mayor uso y de mayor eficacia que hay. Y tiene una ventaja extraordinaria, porque esto, como vamos a ver después, se administra unas horas al día, ¿no? Y por tiempo cortísimo. Y así los demás, ¿no? Ahí está la farmacocinética. La eritromicina original, la básica, no se absorbía por vía oral, por eso se hizo cambio químico, por modificaciones químicas, se produjo el estolato y el disulcinato, que se absorbería por vía oral de manera apropiada. Se distribuye muy bien. Esto es una cuestión importantísima, la difusión amplísima que tiene en fluidos y en tejidos orgánicos. Por lo tanto, llega muy bien también a la próstata. Este es otro, igual que hemos dicho del cotrimoxazol y la sulfa que llega a la próstata, este es otro de estos grupos. Macrólidos llega muy bien a las lesiones prostáticas. Esto es importantísimo. Gran penetración intracelular. En los macrófagos, que son tipos de leucocitos, se acumulan en su interior y les sirve casi como un vehículo, es transportada la eritromicina y sus congéneres por los macrófagos. Y los macrófagos, ¿qué hacen? Buscan la zona donde hay nitrógenos exógenos y van a combatir. O sea, les sirve como un vehículo a los macrólidos, los macrófagos. ¿Y qué es el macrófago? Que es parte de nuestras respuestas inflamatorias. Otro argumento más para respetar la inflamación endógena defensiva. ¿Sí? Entonces, aquí los macrófagos y el proceso inflamatorio están facilitando que notablemente pueda llegar este antimicrobiano a donde está la infección. Y con más importancia lo destacamos cuando hablamos de, nuevamente me refiero a la clamidia. La clamidia tiene una particularidad, es una de las pocas bacterias que vive casi exclusivamente dentro de las células y dentro de los polimorfonucleares particularmente.
La mayor parte de antimicrobianos puede matar la clamidia, pero cuando está dentro del macrófago no puede entrar el antimicrobiano. En cambio, los macrólidos sí. La toxicidad, como si algo estamos hablando ahí. Incluso moléculas similares, eso por si acaso sí hay que conocerlo. No es una cosa severa, pero en algunos pacientes puede producir una epigastralgia notable, un clamp se llama desde el punto de vista médico, un espasmo notable epigástrico, especialmente en lo que son gastríticos. Pero no es que por favor le vaya a producir hemorragia, le vaya a producir perforación gastrointestinal, no es un espasmo, no es agotación muscular muy intensa, molestias epigásticas. Usos, infecciones por micoplasma, es un microbio que está presente en infecciones respiratorias, especialmente en los adultos y mayormente en los adultos mayores. Y la clamidia. La clamidia, por favor, es un germen, repito, insisto, estoy señalando varias veces, muy agresivo y que causa muchos problemas en los pacientes, particularmente en las mujeres. Y tiene muy pocos antimicrobianos para combatirlo. Las tetraciclinas son la primera elección, como vamos a ver después. Pero en una mujer embarazada donde no puede recibir tetraciclinas, ahí los macrólidos son la primera elección, particularmente la citromicina. Y lo demás, estados infecciosos como los de acá, ¿cierto? Ahora, no sé si señalaron por aquí. Ahí está la citromicina. La citromicina es considerado el prototipo total de los macrólidos. Este derivado de los macrólidos ha llegado a revolucionar el tratamiento, digamos, antimicrobiano, pero gérmenes específicos, le decía hablando. ¿Por qué? Porque fíjense, se administra una vez al día y por solo 3 días y cura las infecciones, que son susceptibles. A diferencia de las demás que se administran 3 o 4 veces al día, por 7 o 10 días, a veces 15 días, esta es suficiente para ahorrar su éxito terapéutico con una sola dosis diaria por 3 días. Y en el caso particular, no sé si lo he puesto por ahí, en la gonocócea, en el gonococo, por favor, es suficiente una dosis única de 1 gramo, o sea, 2 tabletitas de citromicina, una sola vez al día y por única vez, suficiente para curar al paciente en monodosis. Esto revolucionó el manejo de estas ITS, lo repito con la citromicina. La penetración celular es intensísima, ¿sí? Y por si acaso, algunos que quieren prevenir, o sea, tienen su razonamiento medio raro, pero bueno, es un razonamiento equivocado, lo que sea, pero es razonamiento. Y dicen, bueno, yo sé que los macrólidos pueden producir espasmo gástrico, así que le doy mejor con un antiácido para prevenir el espasmo. ¿Qué hacen en lugar de prevenir? Simplemente reducen la biodisponibilidad del antimicrobiano. Otro grupo son los aminoglucósidos. Este también es un diverso grupo de antimicrobianos y tienen una historia muy conocida. Empezaron los primeros con la streptomicina, que después ha quedado para uso exclusivo de la tuberculosis. Luego surgió la canantina, que con los años. En los 60 hubo la revolución de los aminoglucósidos con la gentamicina. Cuando llegó este antimicrobiano, el jugo generó un impacto extraordinario en el trabajo, que fue tremendamente eficaz, especialmente para las infecciones urinarias. Muy eficaz la gentamicina. Y, como es natural, llegó con un costo brutal. Poca gente podía comprarse la gentamicina. Les cuento una anécdota. Yo en ese tiempo, no esto, ¿sabes? En los 80, estuve trabajando en Chimbota en el Policlínico de Pescadores, y ahí, la caja de beneficio social del pescador, en Chimbota había muchísimo dinero por la pesca, el mundo de la pesca, muchísimo dinero. Es una cosa que vale la pena conversarlo en otro ambiente, porque es digna de anécdota, ¿verdad? La gente, las mujeres de los pescadores, escúchenme, ¿verdad? Eran más de una para cada pescador. Se iban a hacer su compra del mercado en colectivo en la mañanita y regresaban a Chimbote a cocinar. Porque en colectivo le hacían 45 minutos de una comida. O sea, iban a
libres de sufrir y regresaban a su casa. Ese lujo se daba todos los días. Yo vi en ese tiempo, cuando estaba todavía niño, que jugaban timba los pescadores. Yo me quedaba embobado como en bolsas de papel antiguas tenían billetes de 10 soles en ese tiempo y 5 soles. De ahí, por puñados, acaso contaban, mi apuesta es 20 soles, 5 soles. No, agarraban un puñado de billetes. Entonces, mi apuesta, esta es la apuesta de él. Y cuando ganaba, abrazan los billetes y guardan. Ni siquiera sabían cuánto ganaban ni cuánto perdían. Francamente, un boom extraordinario por la pesca y por Sides Perú, la siderúrgica, de muchísimo dinero. Bueno, entonces, los pescadores tenían grandes beneficios y dentro de ellos los problemas de salud no le costaban nada. La caja de beneficios sociales le daba todo, le devolvía incluso los costos de la medicina. Y exigían que se le recete gentalicina. Gentalin se llamaba en ese tiempo el nombre comercial, carísimo. Incluso inventaban molestias. Si el doctor, tengo ardor abdominal, o mi hijo tiene ardor abdominal, por favor, tengo una infección, vengo para que me recete Gentalin. Y si el médico le decía, oye, pero tengo que salir, los pescadores desgraciadamente la mayor parte eran tipo lumpen, muy agresivos, muy vulgares, y incluso hasta, recuerdo muchas veces a un pediatra lo agarraron a golpe porque no quiso recetar el Gentalin. ¿Y qué hacían con el Gentalin? 10, a veces, 20 inyectables de casi una fortuna, salían a venderlo. Hasta eso se llegó con el famoso Gentalin. Pero fue un fármaco muy exitoso en ese tiempo, la Gentalin. Y después fue, obviamente, superado por que prácticamente han terminado en los 70, terminaron la producción de aminoglucósidos en la industria farmacéutica y que todavía sigue siendo muy útil la amintacina. No se absorbe por vía oral, ¿ya? Solamente se usa por vía parenteral. Cuando se usa una monodosis de aminoglucósido, que a veces todavía se usa por ahí, se da por vía intravenosa, por favor, nunca lo den a una velocidad de infusión que sea menor de 30 o 60 minutos. ¿Por qué? Porque puede producir gravísimos problemas neurológicos, ¿eh? Por eso que monodosis, por favor, tiene que ser de 30 o 60 minutos. También aquí, al igual que la concentración urinaria es más todavía, 25 a 100 veces más que la plasmática. Por eso que son muy útiles en las infecciones urinarias. Y esto sí, ya no solo para la infección urinaria, la cistitis, sino la pielonefritis, la forma más severa, se puede manejar con mucha facilidad con estos antimicrobianos. Son bactericidas, definitivamente, todos los aminoglucósidos. Y se identifica mucho con los que afectan la pared celular, por ejemplo, los beta-lactáceos. En una infección grave, especialmente hospitalaria, ya no se usan solo los aminoglucósidos, sino se le asocia con los beta-lactámicos, especialmente sinalocolínicos, y se sinergiza notablemente su efecto. Este es un detalle que quiero remarcarlo también, lo que se llama el efecto post-antibiótico. Este es un concepto relativamente nuevo en farmacología. Resulta que se encontró que en algunos antimicrobianos que se esperaba que su actividad dure de acuerdo a su vida media, ¿sí? A propósito de la vida media, que por desgracia no es única en algunos fármacos en general. Ya saben que es la vida media, ¿no es cierto? Pero no lo repetimos. Eso es el referente para hacer los lapsos de administración. O sea, de acuerdo a la vida media se dice hay que usarlo cada tantas horas. No de acuerdo a lo que dice la vida media, que es hora y media, no vamos a usar un medicamento cada hora y media. La penicilina, por ejemplo, tiene una vida media de 1.5 horas. Como regla general, que no siempre se multiplica la vida media por 4, y ese es el lapso de administración. Si la penicilina tiene una vida media de 1.5 horas, lo multiplica por 4, se administra cada 6 horas. Y así es. Lo que tiene vida media de 3, se multiplica por 12, por 4, perdón, y da cada 12 horas. Pero eso, repito, no se aplica en todos, por si acaso. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa acá? Si calculamos la vida media de los aminoglucósidos, por ejemplo, con la gentamicina, es 2 horas y tanto, algo así. Entonces se administra, de acuerdo al cálculo de vida media, cada 8 horas. Inyectable cada 8 horas. No se absorbe por vía oral. Pero ¿qué se encontró? En algunas
investigaciones que se hicieron, cuando se administraba una dosis un poquito mayor, ya no resultaba durando las 8 horas, sino más de 24 horas. Y eso despertó una curiosidad que después constató lo que se llama el efecto post-antibiótico. O sea, los aminoglucósidos y otros más, incluso los macrólidos, tienen esta particularidad. Cuando se dan en dosis un poquito más altas que la calculada, producen un efecto mucho más duradero que lo que su vida media le permite. De modo que, por ejemplo, la gentamicina, que se usaba 80 miligramos cada 8 horas, vía intramuscular o vía intravenosa, con 160 miligramos cada 24 horas, se lograba un mejor efecto antimicrobiano. Entonces, eso es el famoso efecto post-antibiótico. Tiene varios mecanismos, pero uno de ellos tiene que ver con el rol de los neutrófilos. Los neutrófilos transportan y hacen que sobreviva más tiempo, digamos, los quimioterápicos, como en este caso los aminoglucósidos y también los macrólidos, como he dicho anteriormente. Ese es el famoso efecto post-antibiótico, ¿verdad? Efectos adversos tienen pues varios, por ejemplo, la neurotoxicidad, fototoxicidad, de hecho, y esto por si acaso muchas veces es irreversible. Hay muchos pacientitos que han usado aminoglucósidos y se han quedado sordos. Mi compañera está utilizando su celular. Qué pésimo, doctor, pésimo. Qué lamentable. Disculpa que me lo diga. Y ojalá te rectifiques. Acabamos, hoy día tienen la última clase conmigo. Entonces tengo que agradecer por suerte que no voy a poder otra vez estar aquí haciendo clases donde testes. Porque parece que te aburro. Tanto que es decepcionante. Frustrante. A mí me afecta muchísimo. Yo he venido jóvenes aquí a ganar un miserable sol puerco que no me interesa en última instancia. He venido porque quiero conmoverlos, quiero motivarlos a que ustedes dejen de ser idiotas. ¿Ustedes creen que no me da vergüenza tener exalumnos que se comportan como unos tarados en sus servicios de salud que ejercen? Pero sí llevo a tener un orgullo extraordinario por aquellos que destacan, no solamente por su competencia médica, sino también por su comportamiento. Te juro, te juro. Yo soy la Pedro Ruiz, pero por cosas curiosas, los que me dan mejor satisfacción personal, especialmente por su comportamiento. Así egresado de acá. Hay un alumno que es ahora un gran oftalmólogo, egresado de la primera promoción, que me impactó su trato, su respeto, su consideración en varias ocasiones. Y lo que me hizo pensar y me sigue haciendo pensar que los esfuerzos no son en vano, pero también me deprimo cuando veo estas torpezas, ¿no? Disculpen, no puedo callarme, yo no acostumbro callarme cuando tengo que decir las verdades. Pero bueno, pues cada uno con su destino. Bueno, entonces hay nefrotoxicidad potencial, autotoxicidad y bloqueo neuromuscular. Esto te lo digo cuando se permite especialmente por vía venosa en tiempo demasiado precoz. Y la autotoxicidad es irreversible. Aquí mismo hay una compañera de ustedes, ya debe estar terminando, ya debe haber terminado, que tenía una sordera pues plena, absoluta, y tenía que ver los labios, ya debe haber terminado. Y a mí me pidieron curiosamente que cuando empezamos el curso, me dijeron por favor, saber que procure usted siempre estar al frente de esta estudiante y hablar dirigiéndose a ella. Yo me sentí bien incómodo, sinceramente. Me dije, por favor, yo tengo no solamente una alumna, no voy a estar dirigiéndome solamente para que ella me vea a los labios, pues, por favor, que más bien que me siga, pues. Pero bueno, lo real es que esta jovencita me contó después que tenía esta sordera absoluta por mal uso de los aminoglucósidos cuando era niña. Tuvo una otitis, para colmo otitis todavía, una infección rinofaringo-ótica. Entonces,
dieron exceso de dosis sin tiempo de tratamiento innecesario y algunos sonda para toda la vida. Es un caso emblemático. Bueno, y el bloqueo neuromuscular que le digo cuando ocurre administrando muy rápido por la vía parenteral. Las tetraciclinas, casi para terminar, son otro grupo de quimioterápicos que se han usado muchísimo. Hubo un tiempo que era la gran alternativa a las penicilinas, las tetraciclinas. Antibióticos también se derivan de una serie de variedades de hongos y viven la síntesis proteica, pero son a nivel de la subunidad 30S, son bacteriostáticas. Y algunas, en concentraciones elevadas y ante algunos gérmenes, pueden ser bactericidas. Tienen el espectro es amplio, bacterias aerobias, anaerobias, gram positivas, gram negativas, equilopeta, riqueza en microplasma, clamidia, bacteriocidas, protozoarios, incluso hasta parásitos cogen la tetraciclina. Esto sí es un quimioterapia que llamamos espectro, las tetraciclinas. Ahí está su clasificación, de corta duración, así intermedia y larga duración. Datos farmacocinéticos. La doxiciclina y la aminociclina son probablemente las únicas tetraciclinas que se usan en la actualidad. ¿Por qué? Porque se administran menos veces al día y son mucho mejor, mucho más activas que las originales. Esto me interesa muchísimo, ¿sí? Forma complejos insolubles con el calcio, especialmente cuando está en la leche y cuando está en algunos antiácidos. Creo que alguna vez les comentaba, cuando se olvidan de esto, pueden cometer una serie de torpezas. La tetraciclina, como vamos a ver por ahí, no sé si después tal vez, tiene un potencial de producir irritación gástrica. Entonces algunos médicos, conociendo esto, pero no olvidándose de estas interacciones, le dicen al paciente: te voy a dar este preparado, pero para que no te vaya a afectar tu estómago, tómalo con leche o con antiácidos. Tremendo error, ¿no? Porque se forma precipitada y no se absorbe directamente y fracasa el terapéutico. Esto es algo importantísimo, ¿no? Se fijan notablemente en la estructura ósea y la deterioran. Yo tuve la ocasión de conocer a una jovencita que había recibido, en los tiempos que posiblemente no se conocía, tetraciclinas toda su vida prácticamente, porque sufría de infecciones que complicaban su alergia respiratoria. Y la dentadura, la pobrecita evitaba reírse, porque su dentadura era de un verde antiestético hasta el extremo y casi transparente, y con una fragilidad extraordinaria, se fracturaban frecuentemente sus dientes. Y probablemente si llegábamos a observar sus huesos, toda su estructura ósea estaba en esas mismas condiciones. Esa es una de las particularidades de las tetraciclinas. ¿Ah? No. Esto es obviamente en calcio sí, pero tiene otro mecanismo ahí, que es un mecanismo bastante complejo, que es en la pulpa dental fundamentalmente. El calcio participa, pero la pulpa dental tiene otros mecanismos de usos. Casi como que lo que se reserva para las tetraciclinas es la clamidiasis. Es el mejor tratamiento para algunos, ¿no? Porque actualmente están considerando más a la citromicina. ¿Por qué? Porque la citromicina tiene la ventaja que se da menos veces al día y por cortísimos tratamientos. En cambio, la tetraciclina tiene que usarse para la clamidia, especialmente cuando está provocando la infección pélvica de Orfi, 3 a 4 semanas para curar esa infección respiratoria. Por si acaso, para la que llamamos la primera infección por clamidia y gonococo, suficiente una dosis de 1 gramo de citromicina, ya les he dicho, monodosis. Es excelente. Y el tratamiento, quiero regresar a los macrólidos con la citromicina, es 3 días, por favor, 3 días. No usen, como a veces se observa por ahí, la citromicina una dosis diaria por 7 días. Por favor, eso es agarrante. 3 días es suficiente, más días no va a servir de más. Y hay que usarlo pues cuando se justifica. ¿Recuerdan la pandemia de COVID? ¿Recuerdan la cantidad de pacientes en los que se presidió la citromicina? Qué vergüenza, en verdad. Claro que desgraciadamente es una enfermedad nueva y a pesar de que era viral,
Si hay una infección, hay inflamación, hay que respetar la inflamación. Pero en las infecciones por coronavirus, sí, era urgente usar antiinflamatorios, porque lo que mataba al paciente no era el virus, era la respuesta inflamatoria, pero exageradísima que desencadena este virus. Por eso que se emplearon masivamente corticoides y de manera exitosa, no los antiinflamatorios comunes. Entonces, repito, la inflamación fue el principal factor de causa de mortalidad en los pacientes con coronavirus, la inflamación, no tanto la acción viral propia. Por eso se usaban los antiinflamatorios. Y por ahí alguien se le ocurrió y dijeron, bueno, como las infecciones virales respiratorias, por ejemplo, como ocurre que la infección respiratoria común causada en el resfrío común, por ejemplo, las bronquitis virales, son la puerta abierta para infecciones bacterianas, eso es cierto. Entonces se dedujo, dijo, bueno, es una infección viral también, afecta la vía respiratoria, usemos la citromicina porque, por si acaso, si se infecta por bacterias, ahí está actuando la citromicina y por su actividad antiinflamatoria. Nunca se logró constatar el beneficio de la citromicina y fue usado de manera masiva y 3 días, 5 días, 7 días, 15 días, por meses incluso algunos pacientes han recibido citromicina. Bueno. Entonces, en la clamidia, las tetraciclinas son la primera opción en la mujer, salvo que esté gestando. No, ahí en la gestación se usa macrólida, ¿sí? Pero en el resto de pacientes, las tetraciclinas para la clamidia. Es la alternativa todavía para la penicilina en los casos de que seas hipersensible a esta. Si me siento sensible a la penicilina y que sea pues, a lo mejor alérgico, ¿no es cierto? Sigue siendo la alternativa, la tetraciclina junto con los macrólidos. Y también en el paludismo también tiene cierta aplicación. No sé si lo tengo por acá, pero por si acaso en la sífilis, que es otro país, las tetraciclinas son útiles en la sífilis. Cuando falla la penicilina o cuando hay alergia a la penicilina, las tetraciclinas. La toxicidad, la trombopatía erosiva, nefropatía y interferencia con la osteogénesis, el problema de los huesos, pero usted dice la forma de sensibilidad de la nefrotoxicidad. Ahora sí, para terminar, yo con las quinolonas. Las quinolonas han sido la última revolución de los quimioterápicos antimicrobianos que llegaron a nuestro mundo actual. Su mecanismo de acción es el más central posible, actúa a nivel de ADN. Inhiben la síntesis de la ADN quinasa, que es fundamental para la producción de los ácidos nucleicos. Pero por fortuna, la ADN quinasa bacteriana no existe en los mamíferos, por eso no nos afecta como podría ser, ¿cierto? Y también por la toxisomerasa 4, que es muy digamos, está presente en los gram positivos. La ADN quinasa en los gram negativos y la toxisomerasa 4 en los gram positivos. Señalo esto como una anécdota. Fíjense la cantidad de quinolonas que han sido retiradas del mercado por sus efectos tóxicos. Omeprazolina, propaxacino, metiproxacino, venlafaxacino, propaxacino, venlafaxacino. Pero cuando salieron al mercado estos preparados, salieron con una expectativa extraordinaria, novedad, excelente, mejor que cualquiera, pero rápido demostraron un efecto gravísimo por el cual tuvieron que retirarse del mercado farmacéutico. Eso remarca lo que muchas veces he señalado. No todo lo novedoso, jovencito, debe ser tomado con tanta vehemencia, ¿sí? Hay que, por favor, estar seguros de que hay estudios de respaldo que garantizan su seguridad. Esa debe ser la norma. No nos entusiasmemos rapidísimo por un medicamento nuevo que viene o por un antibiótico nuevo que llega. Primero tengamos la seguridad de que realmente han sido comprobados como no tóxicos para no tener estos inconvenientes. Estos fueron retirados porque ya habían provocado efectos gravísimos, muchas veces mortalidad en algunos pacientes. ¿Se justificó que mueran? No, pues. Pero murieron por el entusiasmo, entre comillas, de muchos médicos que lo comenzaron a usar estos preparados.